Hace un tiempo leí un libro llamado Disruption, Repurposing the Church to Redeem the Community, para una reunión de líderes denominacionales. El libro escrito por el pastor Mark Demas en su trayectoria en construir la iglesia Mosaico, una iglesia multiétnica en Arkansas. Su visión me inspiró porque es algo así lo que yo tenía en mente cuando comenzamos el proyecto de Nueva Comunidad. El pastor de Imas habla en su libro cómo le tomó tiempo ya haciendo la iglesia más de 10 años atrás y cómo ha crecido su ministerio, lo envuelto que está este ministerio con la comunidad. Ellos tienen todo tipo de proyectos comunitarios y de servicios sociales, pero comenzaron con un solo proyecto. Ahora tienen muchos. Tienen proyectos para deambulantes, clases de música para niños, programas para personas adultas y también ayudan a otras iglesias a hacer lo mismo. Les invito a leer este libro. Una de las cosas que más me llamó la atención fue el nombre del libro, Disruption, porque tanto Jesús como Pablo, ambos fueron personas que rompían con la tradición. Eran llamados disruptors. Esta palabra quiere decir romper con algo. Su propósito mayor, el de Jesús y de Pablo, era predicar el evangelio, un evangelio que sana, que salva y que hace una persona completa. Para eso hay que hacer ruptura con las convicciones que uno tiene. Así que podríamos traducir el nombre del libro como Ruptura, volviendo los propósitos de la iglesia y redimiendo la comunidad. O volver los propósitos de la iglesia y redimir la comunidad. Pero el título per se, Disruption, eso es lo que quiere decir, ruptura. Así que para eso hay que hacer una ruptura de las convicciones que uno tenía. Y como predicamos en el mensaje en una sociedad de hoy, enseñar a romper con las cosas que no convienen o con las cosas que la iglesia entiende que son necesarias para que una persona pueda ser transformada. El texto de hoy, el cual se encuentra en Romanos, fue escrito por el apóstol Pablo y es un texto escrito en la carta a los romanos en el Nuevo Testamento, donde Pablo esencialmente le habla a la iglesia de Roma, allá para los años 55 después de Cristo, lo importante que es compartir el mensaje de Jesús, el Evangelio. Él desea impartir a sus lectores con este regalo de aliento y seguridad de que todo aquello que Dios toca es transformado. Así que pensando en que Pablo era un disruptor o una persona que rompía con las tradiciones, más importante que la iglesia podría ser un disruptor o hacer una ruptura o disruption con lo que existe alrededor. Hoy vamos a reflexionar en este texto de esta manera. Si leemos la historia de Pablo, podemos ver que Pablo rompió con las convicciones de los maestros de la ley, perseguidor de los cristianos que luego se convierte al evangelio y en defensor del mensaje de Jesucristo. Así que Pablo a su vez rompe con tradiciones para seguir a Jesús, quien a su vez les rompe sus esquemas. Les invito otra vez a leer la historia de Pablo y la historia de su conversión. En el texto de hoy examinamos lo que Pablo nos invita a hacer a raíz de todo esto, a romper los esquemas y ser un verdadero ejemplo de Jesucristo, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió al mundo, a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo pueda ser salvo con él.
Así que el texto de hoy comienza diciendo de la siguiente manera: el amor sea sin fingimiento. Amados, amadas, a veces es muy difícil amar sin fingimiento. Como en otras versiones nos dice, es amar con sinceridad, amar genuinamente. ¿Cuántas veces usted le ha molestado lo que alguien hace? ¿Cuántas veces le es difícil tolerar a otra persona? Aunque sean sus hijos, aunque sean sus esposos, esposas. La invitación del apóstol Pablo hoy es a amar como Jesús amó. Amar como nos amamos a nosotros mismos. Ese amor que no pone primero las cosas o las situaciones, sino a la gente. Eso es particularmente difícil para cristianos tradicionales. Amar no importa de dónde venimos, no importa el color de la piel, no importa la condición. Continúa el apóstol Pablo diciendo, no siendo perezosos en lo que requiere diligencia, sino ardientes en el espíritu. Y más adelante dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Al servir al Señor, Pablo nos dice que no seamos perezosos, que no seamos vagos, sino que sirvamos al Señor con un espíritu ferviente, compartiendo la necesidad y practicando la hospitalidad. Esto me recuerda a la historia de una persona que conocí hace muchos años atrás. Eh, Puedo decir que no es fácil eh, seguir estas recomendaciones del apóstol Pablo, pero que Dios nos manda a hacerlo. Recuerdo que asistí a una iglesia unida de Cristo hace muchos años en el pueblo de Worcester, Massachusetts. Y había una persona allí que era el que estaba a cargo de la iglesia, la persona, el que custodiaba la iglesia, ¿verdad? Y él me contaron la historia de su vida, en la cual me pareció una experiencia maravillosa. Este hombre era un alcohólico deambulante que dormía en el cajón de basura de la iglesia. El pastor y la iglesia lo recibieron y le ayudaron. Allá en Worcester los inviernos son bien fríos, siempre para enero y febrero el clima en las noches baja de cero y es -10, -20. Este hombre era un alcohólico y se acostaba a dormir en el cajón de basura, en la caja afuera de la iglesia, a pasar esas temperaturas bajo cero. Y el pastor de la iglesia lo invitó a dormir dentro del santuario, ya que podía fallecer él en este frío. Pero su amor fue tan genuino que este hermano fue impresionado por el amor de esta iglesia. A su vez, se recuperó del alcoholismo y se convirtió en uno de los más fervientes y fieles de la iglesia. No tan solo fue fiel de la iglesia, sino que entonces comenzó a ayudar a otros y a trabajar en la iglesia. Así que podemos decir que verdaderamente esta iglesia fue impactada por este amor genuino de la palabra. Continúa el texto diciendo, lloren con los que lloran. Si hay algo que puedo decir en mi trabajo de capellanía es que he aprendido y que este trabajo me ha enseñado a llorar con los que lloran. Y déjeme decirle que esto es algo maravilloso. He visitado muchas familias en situaciones muy difíciles y mi trabajo me ha ayudado a poder estar presentes para ellos en los momentos más difíciles de sus vidas, momentos preciosos. Ayudarlos a entender que si es bien que no podemos decidir cuándo nos vamos de este mundo, sí es bien importante tratar de que ese tiempo sea uno especial. Así que puedo decirles que a raíz de este trabajo he aprendido a llorar con los que lloran. Continúa el texto diciendo, tengan un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino acomodándose a los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Algo que he visto que tristemente muchas iglesias no han crecido en esa área o no han estado unidos en esa área es la altivez en el pueblo de Dios. Déjeme decirle que esto a Dios no le agrada. Dios busca gente simple, gente humilde, que no se crean la gran cosa, sino que pueden trabajar juntos para la gloria de Dios. Es ahí donde Dios se glorifica.
Yo recuerdo cuando comencé mi pastoral hace muchos años atrás, era yo una joven de 23 años y llegué a pastorear esta congregación pequeñita allá en Puerto Rico. Una hermana de la iglesia me dijo que ella se iba de la iglesia porque yo no tenía nada que enseñarle. Yo tenía 23 años, ella tenía 33 años. Y déjeme decirle que aún en nuestra juventud, Dios utiliza la gente que se pone en sus manos para enseñar mensajes a las personas. Realmente, pues yo sigo en el ministerio, yo no sé dónde ella está, pero desafortunadamente a veces nos comportamos de esta manera. Creemos que lo sabemos todo, creemos que como líderes y personas que llevamos muchos años en el camino del Señor, sabemos todo, pero la realidad es que no. El apóstol Pablo nos recuerda aquí en el texto que no seamos altivos, que no creamos que somos sabios en nuestra propia opinión, sino que aprendamos de Jesús, quien más que nadie se hizo humilde hasta la muerte y muerte en la cruz. Nació en humilde pesebre y murió en la cruz. Continúa el texto diciendo, si es posible, en cuanto dependan de ustedes, tengan paz con todos los hombres, con todos los seres humanos. El texto más adelante dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Así que por último, el apóstol nos invita a la paz y a saber que al que tiene hambre o sed hay que ayudarle, no pagar el mal con el mal. A veces hay personas que solo en eso piensan, porque su corazón no puede ver lo que Dios puede hacer en las vidas. Y Dios nos invita a dejar las situaciones y no buscar la venganza. No ser sabios en nuestra propia opinión. Cuando trabajaba yo en capellanía, recuerdo que también aprendí de muchos de mis pacientes. Y tenía una paciente particular donde ella era una persona muy educada, trabajaba en Nueva York, pero era una persona afroamericana. Y ella, a su vez, aún en su sabiduría, su buen trabajo y todo esto, cuando vino la época en que las personas afroamericanas comenzaron a votar en los Estados Unidos, ella fue a su país, a su estado de origen y recogía en su minivan personas afroamericanas, les daba dinero para pagar los impuestos que estaban cobrando para votar y ella los llevaba a que votaran. Así que ellos pudieron hacer un cambio en la comunidad por la ayuda de esta mujer, que a su vez eh, realmente pues no era sabia en su propia opinión. Ella ayudó a hacer cambio en su comunidad. Así que verdaderamente pues uno podemos aprender los unos de los otros. Y como dice el apóstol, aunque no es fácil compartir el amor, seguir el conocimiento y lo que Dios insta en nuestros corazones. Como dice el mismo apóstol en Primera de Corintios 13, el amor no es ostentoso, no es arrogante, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, ni lleva cuentas del mal, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Así que yo recuerdo que una de las cosas más difíciles de la vida es sobrepasar experiencias dolorosas. Por ejemplo, yo pasé por un divorcio hace muchos años. Cuando esto sucedió, mi corazón no tenía paz y yo veía que siempre yo hablaba de manera negativa a mi niña, pero ella se dolía. Yo recuerdo conversaciones con mi mamá donde yo veía esa cara de pena en mi hija cuando nos escuchaba hablando. Así que tuve que pedirle al Señor que me ayudara a perdonar, que me ayudara a olvidar. Y así le pedí también a un compañero, bueno, que estuviera conmigo. Y Dios me lo envió, que me ayudara con mi hija, que la amara como su hija, que fuera responsable. Y así mismo Dios me lo proveyó en mi esposo. Le pedí a esta persona que Dios me la dio con las características que él tiene. Quizás le debía haber pedido más, pero Dios contestó esa petición de la misma manera que yo la pedí. Así que hoy, al reflexionar en este texto bíblico, yo les invito a ustedes
a pensar en lo que el apóstol está diciendo. El amor debe ser genuino, que el amor sea sin fingimiento, como titulé la reflexión de hoy. Les invito a reflexionar en este texto, a que rompamos los esquemas, como el libro de Disruptors, ¿verdad? Rompiendo esquemas, que pidamos a Dios guía para que podamos ver el futuro con una manera de esperanza, porque hay mucha necesidad alrededor nuestro y hay mucha gente sin paz. Tú y yo somos instrumentos de Dios para llegar a las personas que necesitan a Dios. Tú y yo somos disruptors. Podemos romper esas situaciones para que Dios pueda entrar y transformar, sanar y salvar las vidas. A lo mejor usted piensa, ay, yo llevo 10, 20, 30 años en el Evangelio, ay, ya yo tengo 60, 70 años, ¿qué voy a hacer? Pero déjeme decirle, Dios usa gente simple como usted y como yo. Dios hizo cosas maravillosas y todavía su mano no se ha cortado. Así que Dios, que confrontó a Pablo, que lo llevó a ministrar a las necesidades de otro, lo invita a usted también a que como Pablo, ¿verdad? Y como Jesús, podamos ser nosotros también personas que ayuden a romper los esquemas para construir el reino de Dios. Así que seamos instrumentos del Señor para su paz y preparémonos de esa manera, reflexionemos en esto al compartir la mesa. Dios les bendiga.